Blazor es un libre y de código abierto web framework que permite a desarrolladores crear aplicaciones web usando C# y HTML. Es desarrollado por Microsoft. Esa es la definición de Wikipedia sobre Blazor. Más adelante indica de que existen 6 diferentes ediciones de Blazor, de aplicaciones Blazor que han sido anunciadas. Blazor Server, Blazor WebAssembly, pero eso lo vamos a ver más adelante. Como había indicado, Blazor es un web framework y para desarrollar aplicaciones web lo que se necesita tradicionalmente es HTML, CSS y JavaScript. HTML es el lenguaje de marcado de hipertexto, o HTML es el estándar de lenguaje marcado para diseñar documentos que son presentados en un navegador web. Define el significado y la estructura de contenido web. Apareció primeramente en 1993. En 1995 apareció JavaScript. Es un lenguaje de programación interpretado, es dialecto del estándar SMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, hiperativo, débilmente tipiado y dinámico. Se utiliza principalmente del lado del cliente, implementado como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. Por último tenemos el CSS, que fue introducido en 1996, que es el Cascading Style Sheets. Es usado para formatear la presentación de una página web. Con CSS se puede controlar el color, la fuente, el tamaño del texto, el espacio entre los elementos, cómo los elementos son posicionados, cuáles son las imágenes de background o los colores de background que son usados, diferentes pantallas y diferentes dispositivos y tamaños de pantalla y mucho más. O sea, todo lo que es la parte visual del contenido HTML se lo puede manejar con CSS. Estos 3 estándares, HTML, CSS y JavaScript, fueron introducidos por el W3C. El W3C es el World Wide Web Consortium. Como aquí lo indica en Wikipedia, es la principal organización de estándares internacional para el World Wide Web. Fue fundada en 1994. Entonces, este consorcio es el que se encarga de definir estos estándares. Cómo funcionan las aplicaciones web, o cómo han venido funcionando desde desde los años 90 hasta acá, es de que el browser hace una petición al servidor web donde está el contenido, y aquí puede haber un servidor Apache, HTTP, un Internet Information Service, NetGear, Apache, Tomcat, y este le devuelve el contenido al browser, que es una página HTML, el CSS y JavaScript. Entonces la suma de estos 3 es presentado en el navegador, y mediante el JavaScript se tiene acceso al DOM o el árbol de objetos que se presentan en el navegador. Con esto dio paso a lo que es el MPA, lo que son Multiple Page Application, es decir, de que cuando el browser requiere un sitio, el servidor le devuelve páginas estáticas, ¿sí? Y por cada vez que el navegador requiera o el usuario esté interactuando con el sitio web y este requiera un cambio, el servidor le responde a sí mismo servidores estáticos. Entonces, por cada evento que ocurra acá, el servidor va a estar interactuando con el cliente, devolviéndole contenido estático, el HTML, el CSS o el JavaScript. De este tipo de MPA podrían ser ASP.NET Core con MVC, Spring Boot y Django, ¿sí? Cada uno con diferentes lenguajes de programación. Estos MPA fueron bien populares durante el principio de 2000 hasta el 2006, 2007, pero ya a partir del 2005 vino un nuevo tipo de forma en que se podía desarrollar sitios web, que eran los SPA. En el 2005 fue la primera vez que se acuñó este término, que quiere decir Single Page Application.
Entonces quiere decir sitios web que consisten en aplicaciones JavaScript o a single JavaScript application que se carga en el navegador del usuario y que renderiza HTML localmente. Es decir, que cuando el browser requiere un sitio, el web server le devuelve todo el sitio como tal, ¿sí o no? Le retorna todo el HTML, todo el CSS y todo el JavaScript que requiera el sitio web, queda aquí localmente y por cada navegación que el usuario que interactúe con el sitio, el browser va, cada vez que el browser requiera cambios, el browser va a renderizar HTML localmente. O sea, ya no tiene que ir al servidor web para ir pidiendo cada uno de los cambios, sino es que todo ocurre localmente. Entonces, si bien es cierto, este término SPA nació entre el 2005 y 2006, pero fue, digamos que entre el 2010 y 2012 que se comenzó a popularizar este tipo de frameworks SPA, y uno de los primeros fue Angular, luego me parece que fue React y luego Vue, y en la actualidad hay más de 100 o podríamos llegar a decir hasta miles de estos tipos de framework SPA basados en JavaScript. Todos están basados en lo que es JavaScript.